¿Estamos sumando o multiplicando? ¿Estoy sumando o multiplicando? Si cuando pensamos en eso, ¿qué se le ocurre a ustedes? ¿Qué ideas se le ocurren a ustedes que pudiera ser una iglesia que en lo que tiene que ver con el discipulado suma? ¿Y qué tendrá que ver? ¿Y cómo luciría una iglesia que en el discipulado multiplica? A ver, algunas ideas que le pueden venir a su mente. Sumar o multiplicar. ¿Cuál puede ser la diferencia? Quizá una iglesia que enseña a consumir, pero no una iglesia que enseña a dar. Consumir, eso me gusta esa palabra. A ver, suma en la iglesia, en el ministerio. Multiplicación. Cuando Jesús dio la gran comisión, Él no dijo, vayan y acumulen gente. Él dijo, vayan y hagan discípulos. Lo dijo bien claro para que no quedara duda. Así que el énfasis no era en la cantidad de gente, en acumular, en llenar un espacio. El énfasis estaba en la transformación de esas personas que eventualmente se iban a multiplicar en otras personas. Era transformación que produciría multiplicación, reproducción, vida. Jesús no estaba pensando en mero crecimiento. Él sabía que eso iba a suceder. De hecho, nosotros somos el resultado del ministerio de Jesús, que Jesús comenzó. Pero Él no estaba pensando en mero crecimiento, estaba pensando en transformación de vida. ¿Y cuántos de nuestros ministerios están enfocados en transformación y no solo en añadir personas? Ya empiezan a ver la diferencia. Sumar es añadir simplemente personas, es llenar el lugar. Multiplicar es buscar transformación que va a parir más discípulos. De una manera, es más fácil sumar en muchos sentidos, ¿verdad? En muchos sentidos es más fácil. Y si somos honestos, muchas veces nosotros somos, en nuestras iglesias hoy medimos el éxito de nuestras iglesias. ¿Cómo lo medimos? A ver. Yo tengo algunas ideas. Yo quisiera que ustedes me dieran algunas ideas de lo que ustedes oyen. ¿Cómo los pastores miden el éxito de su ministerio? La silla llena. Sí. Entonces, si la iglesia está llena, esto es un ministerio fuerte y poderoso. ¿Qué más? Finanza. Una iglesia que tiene una finanza bien establecida, que el salario del pastor y del staff y todos los demás programas están garantizados. Esa es una iglesia fuerte. ¿Qué más? ¿A qué te refieres? Están en todas las redes, Instagram. Están en todo, se conocen, ¿verdad? Se dan a conocer, ¿verdad? Así que, ¿cuántos vinieron? ¿Cuántos se bautizan? ¿Cuántos se bautizan? Y nuestras convenciones a donde nosotros pertenecemos siempre te van a pedir, a ver, ¿cuántos se bautizaron este año? ¿Cuánto fue la asistencia? Siéntate. Y en base a eso ellos reportan si fue exitoso, un año exitoso o no. Siéntate. ¿Verdad? Sí. ¿Cuántos eventos hicimos? Sí. ¿Cuánto? Entonces la iglesia se vuelve en algo de evento, mucho movimiento, mucha Sí. actividad, pero no necesariamente transformación. Sí. Transformación es la palabra Qué diferente. clave que hace la Sí, diferencia. Uno. ¿Ok? Sí. Hemos aprendido a medir actividad, pero muchos no saben cómo medir crecimiento espiritual, crecimiento espiritual. No sabemos muchas veces cómo medir transformación. Y sí, yo sé, eso es algo que está en el corazón, pero de los frutos salen. Y la transformación no se mide con cambios superficiales, hermanos. Usted no mide transformación por participación. Usted no mide transformación y este año comenzamos en la iglesia con una serie llamada Cambio Profundo es el libro, Echando Raíces. Ajá. Echando raíces en el evangelio. Porque yo le decía a los hermanos, no es simplemente dar una ofrenda, no es simplemente venir al servicio, no es solamente, no te conformes con participar. ¿Cuál es tu motivación?
Porque Dios está más interesado en lo que te mueve que en lo que tú haces. Ujú. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido, yo por lo menos, he aprendido mucho que la iglesia es suma. Es suma. Y no es que esté mal, pero esto es algo superficial. La asistencia, participación, actividad, actitudes, cambios en lo que yo hago externamente, todo eso es superficial. Necesitamos profundizar. Entonces, si nuestro enfoque es que la iglesia crezca en número, fíjense lo que puede pasar. Podemos terminar mirando a las personas como números. Si mi enfoque es llenar este lugar, a mí no me interesa tu vida, a mí lo que me interesa es que estés aquí. Ujú. ¿Por qué? Porque eso es lo que me hace sentir que yo estoy siendo successful. Y eso es peligroso. Valoramos la asistencia, los resultados inmediatos sin medir transformación real en nuestra iglesia. Ujú. Los servicios entonces se orientan a lo atractivo, ¿verdad? Pastor, ese mensaje que vuelvo a repetir porque ese pegó, ¿verdad? Entonces buscamos lo atractivo, ¿no? Y no es que sea malo hacer cosas, está bien, pero ese es el enfoque. No son las personas, no es la transformación, es lo que atraiga a personas. ¿Por qué? Porque yo tengo que llenar este lugar sí o sí. Normalmente lo que transforma es lo menos atractivo. Ya. Exactamente. Entonces, el éxito se mide por cifras sin asegurar un seguimiento que garantice vidas transformadas. Se dan cuenta que constantemente repetimos transformación. Ujú. Miren, en la multiplicación es todo lo contrario. Y como decía el hermano, no es muy popular, no es lo más popular. Pero vamos a decir que yo soy un tipo millonario y vine hoy por primera vez acá y te digo, hermano, díganme ustedes, ¿cuál de estas dos ofertas ustedes me van a aceptar? Yo le ofrezco pagarles $10,000 todos los días por 30 días. No se diga más. ¿Ok? $10,000 todos los días por 30 días. Al final del mes, ¿cuánto tiene? $300,000. No está mal, ¿verdad? El disclaimer, no es millonario. Déjame creerme lo que sea por un ratico. La otra oferta es, ok, te voy a dar un centavo. Un centavo. Que ya yo creo que ni lo hacen ya. Yo creo que ya lo quitaron. Pero te voy a dar un centavo y te lo voy a multiplicar por 2 todos los días por 30 días. ¿Cuál escogerías tú? ¿Cuál escogerías? A ver. La primera, ¿verdad? Eso es lo seguro. Eso es, yo que los 300. Lo otro, ¿qué puede resultar de ahí? A ver, sácame una calculadora. Vamos a calcular. La primera, tú tienes la calculadora, venga para acá. A ver, fíjense, ya sabemos, con la suma es claro. 300,000. En 30 días. Vamos a ver cómo avanza esto con la multiplicación. Con un centavo, empezando por un centavo. A ver, vamos a medir. En 5 días. Si tú puedes multiplicar, es decir, 1, 2, 3 por 2, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver en el día 5 cuánto tenemos. Es decir, un centavo, 0.01. Ajá, 1 por 2 y después por 2 por 2. Y lo pueden hacer ustedes también en su teléfono. 0.01 1 por 2. por 2, por 2, por 2, por 2 y por 2. 5 veces. ¿Cuánto le dio? Cinco veces para los primeros 5 días. Bueno, el día 5 debe ser 16 centavos. 16. 16. Entonces, si ustedes multiplican un centavo por 2 5 veces hasta el día 5, deben ser 16 centavos. Ahora, ya tenemos 16 centavos al día 5. Vamos a ver hasta el día 10. A ver, Otra vez 16 centavos, 0.16
Por 2. Por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. ¿Cuánto? $5 con 12 centavos. ¿Le dio lo mismo? 1, 2. Oye, ¿Cuántos días ya vamos? allá vamos 10 días. No va bien. Oye, ya con la suma, Yo ya tengo 100. con la suma, ya tienes cuánto. 100,000. Oye, no, yo creo que esto no. Pero vamos a ver 5 días más, el día 15. A ver el día 15, ¿cuánto tenemos? 2 por 2. 160. Dilo alto para que te escuche. ¿100 cuánto? 163. ¿Eso mismo le da a ustedes? 163. ¿Quién vive? Y en Miami, con 160. Nos morimos de hambre. ¿Qué va, pastor? Esto no funciona. Vamos a darle 5 días más. ¿Por El cuántos día días? 20. Estamos en el día 15, ¿no? 20. Ahora, ok. Vamos a ver el día 20. Ahora se empieza a ver un poquito interesante. Pero oiga, ya han pasado 20 días. ¿Ok? Que eso, puesto en la plantación de iglesia, serían como ¿cuántos años? ¿Ok? Pero ya empieza a verse interesante. Fíjense que subió de 163 a 5,000 en 5 días. Pero ya estamos avanzados. Vamos a ver el día 25. ¿Cuánto tenemos? Si le pones 5 más. 167,000. 167,772 ya el día 25. ¿Qué va? Yo estoy loco por llegar al día 30. A ver cuánto. A ver, el día 30. ¿Cuánto tenemos? 5 millones. Empezando con 1 centavo. Oiga, la multiplicación es increíble. Yes. Ya, gracias, papá. Es increíble. Eso nos explica por qué comenzaron 12, de repente habían 70, en Pentecostés 3,000, y después en el libro de Hechos se habla de que habían 5,000 que habían visto a Jesús resucitado. No nos hace pensar eso. ¿Cuál es el problema entonces? Si esto está claro, esto no es un invento mío, ustedes calcularon, ustedes sacaron el cálculo ustedes mismos. ¿Dónde está el misterio aquí? El problema, ¿sabe cuál es? Que empezamos, pero a los 10 días decimos que va, esto no funciona. Y nos retiramos. Y nos vamos a lo que es más seguro, a la suma. Y lo más seguro es lo que yo puedo hacer, lo que yo simplemente hago con mi esfuerzo, no entrenando a otros que hagan lo mismo, sino yo constantemente, linealmente, atrayendo personas con mi sermón, atrayendo personas con el evento que preparamos, atrayendo personas de muchas maneras, pero no necesariamente entrenando a personas que sean capaces de entrenar a otros, que fue lo que Pablo le enseñó a Timoteo. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a Timoteo? 2:2 de segunda. Segunda de Timoteo 2:2. Enseña a hombres que sean idóneos Y capaces. para también hacer lo mismo, multiplicarse. Entonces, esto es lo que pasa. La multiplicación siempre parece insignificante al principio. Y ese es el problema. Que aunque el resultado es grande, es exponencial, al principio parece muy insignificante. Pero con el tiempo supera cualquier esfuerzo de suma. Si tu iglesia está sumando y aún así ha crecido, oye, imagínate si cambias a la multiplicación. El problema no es que muchas iglesias no quieran llenar, no quieran multiplicarse. El problema es que es trabajo, hermanos. Es trabajo. Al principio cuesta. Hacerlo de esta manera no es fácil. Cuesta. Por eso es que, fíjense que pasaron 20 días. Solamente hasta el día 25 es que tú empiezas a ver algo diferente. Pero 20 días en el ministerio, pudiéramos decir que son 5 años. O 10, O 10, dependiendo del dependiendo del contexto. Pero vamos a verlo en la multiplicación. ¿Cómo es tu nombre, hermano, otra vez? José Luis. José Luis, vamos a ver en varios años, ¿no? Yo voy a empezar discipulando
a una sola persona por año. Y el primer año, José Luis, venga por acá. Voy a discipular a José Luis. Ese es mi primer discípulo en un año. Yo discipulé a José Luis. Discipularlo significa que yo lo entrené para que él hiciera con otro lo mismo que yo hice con él. ¿Ok? Así que estamos ya el primer año. El segundo año voy a discipular a mi hermano. ¿Cómo es tu nombre otra vez? Álvaro. Álvaro, venga para acá. Voy a discipular a Álvaro y estamos ya en el año número 2. Tengo 2 discípulos. Pero usted, José Luis. ¿verdad? Va a discipular a alguien más, así que escoja a alguien más. Y usted también, escoja a alguien más. Mi hermano lo disipulo y acepta, pues. Entonces venga para acá. Estamos ya, fíjense, en el año 2. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos? Ya hay 4. Eso es en el año 2. Empecé en el año 1 con uno solo. En el año 2 ya tengo 2 discípulos que ya se han reproducido. Y cada uno tiene un discípulo. Ya hay 4. Vamos a ver en el año 3. Ahora, en el año 3, usted va a discipular a uno, usted va a discipular a uno, usted va a discipular a uno y usted va a discipular a uno. ¿Cuántos son? 8. Y si hacemos lo mismo, al año siguiente ya van a ver, ¿cuánto? 16. Hermano, eso es, gracias. Discipulando solamente uno por año. Uno por año. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está el secreto? El secreto radica en que multiplicar es entrenar a alguien para que se reproduzca, no simplemente añadirlo. No es añadir consumidores, es multiplicar multiplicadores. Es algo bien diferente. Si yo añado a la iglesia consumidores, ellos van a llegar el domingo, se van a sentar a escuchar el sermón y a ver a los demás sirviendo. Pero si yo añado, si yo multiplico multiplicadores, yo voy a dedicarle tiempo, voy a entrenarlos y ellos van a continuar el trabajo. Y eso es exponencial lo que se puede lograr. Hermanos, la suma en el discipulado se basa en esfuerzos individuales o eventos específicos, como servicio de evangelismo o seminario. Y ojo, que yo no estoy diciendo que nada de estas cosas sean malas, pero ese es el enfoque para hacer crecer la iglesia. El servicio, ahí es donde ponen todo el enfoque. No se ve más en toda la semana, pero es el servicio, el enfoque. Y puede lograrse añadir mucha gente al mismo tiempo. Puede que haya una campaña evangelística y haga un llamamiento y hayan 10 personas que pasen adelante. Quizás en el discipulado al principio me tome más tiempo lograr eso. Entonces, los resultados pudieran ser inmediatos, pero con riesgo a no ser sostenible. El enfoque está en las estadísticas, en los números, cuántos llegaron. Ese es el enfoque. Ahora, en la multiplicación es diferente. La multiplicación se fundamenta en el proceso de formar discípulos que a su vez se convierten en discipuladores. El enfoque está en las personas, no en la iglesia, no en llenar el lugar. Es en la persona. Me interesa realmente, Darío, que el Señor forme en ti el carácter de Cristo. Y como resultado, si Cristo está formado en Darío, Darío va a dar frutos. Frutos en su carácter y frutos en multiplicación. Y el crecimiento es exponencial y es colaborativo. Ya los demás son parte de eso. Ya no eres tú solo, ya todos se sienten que esta es la misión de la iglesia. El impacto es generacional. Porque yo, por supuesto, si yo voy a discipular a alguien más, yo voy a empezar por mis hijos. Yo voy a empezar por mi casa. Yo voy a discipularlos a ellos para que ellos sean capaces también de hacer lo mismo. Y se crea una cadena, hermanos, ininterrumpible y poderosa, sostenible de crecimiento a largo plazo. Sumar, crecimiento. Multiplicar, reproducción. Sumar, actividad. Multiplicar, transformación. Sumar, eventos. Multiplicar, relaciones. Sumar, consumo. Multiplicar, misión.
¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la mayoría de las iglesias? ¿En suma o en multiplicación? Al elegir entre sumar y multiplicar debemos preguntarnos, ¿buscamos simplemente aumentar la asistencia o estamos comprometidos con la transformación de creyentes? El modelo de Jesús fue sencillo. ¿Cuál fue el modelo de Jesús? Jesús un día fue a orar, se levantó en la mañanita temprano y escogió ¿a cuántos? A 12. A 12 discípulos. Y fíjense, Marcos 3:13. Dice, y subió al monte y llamó así a los que él quiso. Ojo, no es lo que tú quieras, es a lo que él quiere. Tenemos que discipular a aquellos en los cuales ya Dios está trabajando. No es el que yo quiero, sigue siendo así, a lo que él quiere. Llamó así. Y vinieron a él y estableció 12. Y fíjense los dos propósitos claros aquí. Uno, para que estuviesen con él. Compañerismo. 2, para enviarlos a predicar. El llamado incluía salvación y misión. No es solamente evangelismo, no, el evangelismo aquí ni se menciona. Está incluido en el proceso. Es parte es el primer paso. Vinieron a él, ahí está el evangelismo, vinieron a él. Fueron evangelizados, ¿verdad? Pero para que estuvieran con él y para predicar. Esos discípulos desde un principio tenían claro cuál era la misión. Y él les dijo claramente, ya ustedes no van a ser más pescadores de peces, ahora ustedes van a ser pescadores de hombres. Ustedes van a pescar para el evangelio. Entonces Jesús tomó 3 años para formarlos. Dedicó tiempo. Eso es una de las partes de multiplicar que no es fácil. Tiempo. Hay que dedicarle tiempo a la gente. Y queremos abarcar mucho al principio. Entonces por eso es que nos desanimamos. Pero invierte tiempo con una persona. Who's your one? ¿Quién es tu uno? Una persona. Invierte tiempo con esa persona. Jesús invirtió tiempo. Estaban los 12 y aún entre los 12 habían 3 más allegados a él, con los cuales él invirtió todavía más tiempo. Ellos vieron cosas que los otros no vieron, como la transfiguración y esas experiencias. Las vio un grupo selecto. Él estaba con la multitud, tenía tiempo con los 12, pero tenía tiempo también con los 3. Él los entrenó. Él le dijo, a vosotros os he revelado el reino de los cielos. Eso no lo vio todo el mundo. Él dedicó tiempo, los entrenó. Después los empoderó, le dio autoridad y los envió. La primera vez fue de prueba, vamos, salgan. Y sacaron demonios y sanaron enfermos. Y Jesús, cuando los envió, también tuvo un tiempo de reflexión con ellos, de corrección. Vinieron ellos, dice que vinieron ellos muy entusiasmados. Dice, volvieron los 70, en Mateo 10, 17 al 20, fíjense. Volvieron los 70 con gozo, pero fíjense dónde estaba el gozo. Diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos escrito en los cielos. Ahí Jesús cambió un poquito, porque nosotros podemos emocionarnos. Yo prediqué un mensaje tremendo y se convirtieron 20 personas y entonces yo puedo creerme de que fue por mi mensaje. Los discípulos fueron y sacaron demonios y estaban muy entusiasmados. ¿Qué autoridad tenemos? No. Vamos a cambiar el enfoque porque no se trata de lo que tú haces. Se trata de qué te mueve. Si lo que te mueve es el gozo de tu salvación, el gozo de saber de que tu nombre está en el cielo, tu ministerio va a reflejar eso. Es gozo, es alegría, es entusiasmo, es asombro, ese asombro que tú tienes por la gracia de Cristo, tú la transmites
Y eso es un mensaje, hermano, más poderoso que cualquier mensaje que tú preparas en el domingo. El problema no es solo moverse, sino más bien qué nos mueve. Eso es importante. Jesús no corrigió la misión, Él corrigió el corazón de los discípulos. La misión estaba bien, hicieron lo que tenían que hacer, está bien. 100 puntos para ustedes, pero ojo con tu motivación, porque eso es lo más importante. El fruto es importante, pero la identidad es fundamental. Es importante el fruto que demos, sí, ver la iglesia llena, eso es bueno, pero ¿dónde está tu identidad? Tu identidad está en Cristo, eso es importante. Entonces Jesús los preparó, les alertó, les dijo que vendrían pruebas, les dijo que vendrían situaciones difíciles, no se la puso todo lindo, no, le dijo, van a enfrentar oposición. Y le estoy diciendo esto para que cuando sucedan se recuerden que yo ya se los he dicho. Es decir, Jesús los preparó para cuando Él no estuviera. Y finalmente llegó la hora de que soltarlos completamente. ¿Ya están listos? ¿Estaban listos? No estaban listos. No estaban listos, pero los soltó. Los soltó. Y no los soltó solo, los soltó equipados, empoderados. El día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar y el Espíritu Santo hizo una obra maravillosa. Y ahí es donde empezamos a ver las huellas que el ministerio de Jesús empezó a dejar a través de sus discípulos. En fin, hermanos, vemos la ejecución del plan completo. Jesús reclutó discípulos, caminó con ellos, los formó y los envió. Eso no parece sencillo, es sencillo. Jesús los reclutó. ¿Cuántos nosotros no trabajamos con personas que podemos simplemente acompañarlas, dedicarle tiempo, tomar un desayuno un día, sentarnos a tomar un café? Los reclutó, caminó con ellos en sus necesidades. ¿Cuántos de nosotros en nuestras iglesias no le podemos decir a nuestros hermanos, puedes preguntarle a alguien si tiene alguna razón, un motivo de oración? Todo el mundo necesita oración. Todo el mundo está pasando por alguna situación. Tú puedes acompañar a alguien. Eso lo puedes hacer. Sí, claro que lo puedo hacer. Entonces ya estás discipulando a alguien. Él los formó. Yo no tengo que estar completamente formado para empezar a formar a alguien. La idea es que mientras tú te vas formando, vayas formando a alguien. Lo que tú estás aprendiendo, transfiérelo. Y esa es la mejor manera de aprender. Cuando tú te quedas con lo que aprendiste en una clase, estamos separando lo teórico con lo práctico. La mejor manera de aprender es recibiendo lo teórico y poniéndolo en práctica. Así que el legado de Jesús lo vemos bien claro con números también. 12, de 12 a 70, de 70 a 3,000, de 3,000 a 5,000. ¿No le parece esto como una multiplicación? Porque en suma no hay manera de ir de 12 a 5,000 tan rápido. Pero sucedió. Entonces, ¿cuál es el problema real que tenemos? No es que la iglesia no quiera ser discípulos. No es eso. Es que con tantas adaptaciones y alternativas nos hemos ido desviando y alejando de ese modelo sencillo de Jesús. Nos hemos ido alejando de ese modelo. Entonces, no hay continuidad, no hay acompañamiento, no hay un proceso claro para ser discipulado. Tenemos buena intención, pero no tenemos, un claro cuál es ese viaje, cuál es ese proceso o un sistema que nos ayude a mantener ese proceso. Y muchas veces la tendencia es copiar lo que las iglesias exitosas han hecho. Ok. ¿Qué están haciendo las iglesias exitosas? Voy a copiarlo. Pero eso no funciona en el discipulado, hermanos.
No es copiando, porque el evangelio es contextual. El evangelio se contextualiza. Plantar una iglesia en Orlando es muy diferente a plantar una iglesia en Miami. Lo que le fue bien al pastor Darío en esta iglesia, en esta mega iglesia, no necesariamente me va a ir bien a mí en Miami. Son dos contextos diferentes. El evangelio, el mensaje sigue siendo el mismo, pero es otro contexto. Entonces, la gente necesita saber, cuando va a una iglesia, cuál es el siguiente paso. Nosotros nos hemos propuesto que nuestra iglesia, cuando la gente llega, no llegue a un lugar simplemente estático. Nosotros queremos hacer sentir que la gente se montó en un tren y que va en un viaje. Cuando abre la puerta, este es el ticket, toma. Pero esto es un viaje, esto no es un lugar estático, esto es un viaje. Y los invitamos a ese viaje. ¿Cómo un viaje? Bueno, cuando usted va a un viaje, usted tiene el ticket, usted sabe bien cuál es su punto de comienzo y cuál es a dónde va. Y eso es lo que estamos nosotros tratando de transmitir con el ministerio Follow Up Ministry. Estamos tratando de ayudar a las iglesias a implementar un modelo de discipulado sencillo, lo más parecido posible o lo más cercano a la simplicidad del modelo de Jesús, donde reclutó, alcanzar, equipar, activar. Equipó y activó. Así de sencillo, pero nos cuesta trabajo. Lo sencillo hoy es más trabajoso que lo complicado. La tendencia es ir rápido a la estructura complicadísima que nos han enseñado, que heredamos. Bajarnos de eso implica desaprender para volver a aprender lo simple, lo sencillo. Entonces, nosotros básicamente en el ministerio tenemos tres movimientos básicos. Y es el primero, y ya con esto vamos terminando, alcanzar. Alcanzar, ¿cómo? Yendo a la comunidad. Alcanzarlo, ¿cómo? Con relaciones, relacionándonos. Con ese primer contacto con la gente. Después, equipar. Y luego, activar. No va a haber multiplicación si no hay movilización. Eso lo decía Peyton. No hay multiplicación si primero no hay movilización. Tenemos que movilizar a nuestra gente. Tenemos que hacerle entender que el llamado de ir y hacer discípulos no es para el pastor solamente. El pastor tiene que ser el primero. Pero no es el único. Todos nosotros podemos hacerlo. Tenemos que romper con esa idea de que el discipulado ocurre en un aula. El discipulado ocurre en el camino. Jesús le dijo, mientras vayan. Ese es el discipulado, mientras van. ¿Qué tal, hermanos? Y con esto termino. ¿Qué tal si, imagínense que su iglesia, no todo el mundo, no el 100% nunca va a estar metida completa en el discipulado. Pero ¿qué tal si un 80 o un 90% de los hermanos de tu congregación? Un 60, vaya. Aunque sea el 60, vaya. Oiga, si es 60, imagínense, eso va a ser una explosión. Se involucran en el discipulado. Que tú puedas tener tu material de discipulado, pero que cada uno pueda usarlo y acompañar a otros usando una plataforma que les ayude a dar seguimiento, a establecer esa línea y establecerlo que sea constante y que al final termine convirtiéndose en una cultura en la iglesia. Donde ya no sea algo que tú estás tratando de impulsar, sino que sea algo que ya orgánicamente funcione solo. Al principio cuesta, pero una vez establecido y una vez que los hermanos se apasionen con esto, oiga, lo que se siente cuando tú le predicas a alguien, esa persona se convierte. Y cuando tú caminas con esa persona empieza a dar fruto y su vida empieza a ser transformada. No hay, yo no sé si eso le pasa a ustedes, pero no hay una cosa que emocione más a uno y que apasione más a uno que eso. Y cuando un hermano de tu iglesia experimente eso, hermano, no lo vas a parar, no hay quien lo pare. Lo que tú disfrutas tanto después que predicas, deja que otros hermanos también lo disfruten.
Tú disfrutas ver vidas transformadas. Deja que esa misma experiencia la tengan otros en tu congregación. Y nosotros queremos ofrecernos para entrenar, ¿verdad? En estas tres funciones. Alcanzar, activar y Equipar. no. Alcanzar, equipar Activar. y activar. Así que gracias por este tiempo, Darío, y gracias a cada uno de ustedes. Nosotros tenemos en el ministerio un currículum que hemos preparado y quería dejarlos. Si alguna de estas cosas puede ser útiles, nosotros estamos a la disposición. Gaby, si me puede ayudar aquí repartiéndolo. Estamos a la disposición para compartir con ustedes, ver cómo podemos ayudarles. También hemos creado la aplicación Follow Up para ayudar. Eso es simplemente una herramienta que ayuda en este modelo de discipulado sencillo. Y tenemos también otra herramienta que es completamente gratis para los pastores y es Follow Up Pulse. ¿Llegaste a compartirles el link a ellos? Sí. Esta aplicación es una aplicación online que si ustedes quieren saber la salud de su iglesia y si ustedes quieren saber realmente cómo están los hermanos, miembros de su iglesia espiritualmente, si están creciendo, o identificar áreas en su vida espiritual que necesitan ser reforzadas, les recomiendo que creen un usuario en esa aplicación y completen los assessments y ustedes pueden visualizar, es decir, ¿cuál es la realidad de mi iglesia? Yo quiero saber cuál es la necesidad más es la generosidad, es el engagement con la Biblia, es el servicio. Usted puede ver claramente dónde, en qué área tiene que trabajar más fuerte en tu iglesia. ¿Cómo está mi iglesia misionalmente? ¿Cómo está mi iglesia en la profundidad del evangelio? ¿Saben articular bien el evangelio? La práctica. A veces pensamos que el evangelio sirve solamente para salvación. Y el evangelio es para cada día, hermanos. Es una vida centrada en Cristo.